Me retiro porque tengo que ir a trabajar así. Bueno, dale, total va a quedar grabado. La Bien. mayoría que puedan encender las cámaras, mejor. Mejor por la sensación de soledad que uno siente. Ya de por sí mirarse cuando uno habla es medio raro. Entonces, por lo menos- Yo tengo la cámara rota, por eso no lo prendo. Bueno, total no importa, yo no voy a mirar si tienen desacomodado. O ahí está María Sol, qué valiente. No me va a dejar sola. Vos, María Sol, vas a hacer otra cosa, sí, pero no me puedo dar cuenta, pero sosténganme con la imagen de sus caras. Una ventana. Vamos acá. Compartir. Bien, ahí yo ya estoy compartiendo por lo que me dice. Estás presentando tu pantalla a los demás. Bueno, la clase pasada habíamos visto lo que era la motivación desde sus factores, ¿no? Desde una clasificación de los contenidos, o sea, ¿qué hace, qué favorece a que yo me motive? Sería que el deportista, la persona que está realizando la actividad física, se motive. Entonces ahora lo que vamos a ver, vamos a hacer ese breve repaso, ¿sí? Que donde decíamos que claramente una de las tesis que manejábamos era que la motivación influye en el rendimiento deportivo y asimismo en el rendimiento de la actividad física, que si bien puede no tener como fin la actividad física el rendimiento en cuanto a competencia, competencia como una lucha con un contrincante, pero sí que implica una competitividad con uno mismo, con cumplir con esa rutina, ¿sí? Y veíamos los factores personales y situacionales. Vi en la clase que habían dado numerosos factores personales y situacionales a partir de experiencias, más desde el lado del psicólogo que del lado del entrenador. Lo habían visto. La idea es que en esta clase podamos ir construyendo algunas herramientas como ejemplo para ustedes como entrenador, más que el laburo del psicólogo. Si bien algo tienen que conocer de lo que hace, ustedes, su ciencia, necesitan ver qué pueden hacer desde lo psicológico sin caer en el laburo del psicólogo, pero que a ustedes les dé herramientas. Y vamos a ver la motivación justamente porque es muy importante, crucial, dicen toda la bibliografía que vemos, dicen que es crucial la motivación y que crucial, digamos, en el rendimiento y que el entrenador está en una parte de la motivación, en una parte muy importante. No sé si ustedes acá, o cuando lo veían en la clase pasada, ¿dónde podrían ustedes ubicarse siguiendo esta teoría factorial? ¿Dónde estarían ustedes? ¿Están aquí? Cuando estoy compartiendo no los puedo ver, digamos, no me muestra la... Ustedes son un factor así. ¿Alguien quería hablar o yo estoy delirando? ¿Cómo, profe? No entendí la pregunta. Están... Bien, Lucas, a ver. Decíamos desde la teoría de los factores de la motivación que estaban los factores, ¿se acuerdan? Que eran las necesidades, las expectativas, las metas que tenía el deportista, todo lo que estaba más bien intrapsíquicamente era los factores personales. Y los factores situacionales tenían que ver con los vínculos, con el entorno de ese deportista, de esa deportista. Entonces, ustedes como entrenadores, dentro de lo que es el proceso motivacional, ¿dónde se ubicarían? ¿Están adentro del deportista o por fuera? Estamos por fuera nosotros, seríamos como Sí, vínculos Bien. internos. claro, factores Claro. situacionales serían.
Claro, bien. Correcto. Y para ser más precisos, porque la clase pasada lo daban como ejemplos así muy generales, y después vieron con el ECRO, ¿se acuerdan ese esquema conceptual que hace de referencia? Aprender un vocabulario, que era un vocabulario, un lenguaje que era conjunto y que desde ese lenguaje de conjunto se generaba un sentido de pertenencia, y eso favorecía a que la persona se motive o no se motive. La relación con el entrenador es una relación hasta inclusive o sea, define cómo va a ser el rendimiento. Si andamos mal con nuestro entrenador, es poco probable que Claro, que el la rendimiento sea competencia. bueno. Claro, depende de cómo se interprete. A lo mejor para poder encantarlo de nuevo, para mejorar esa relación, a lo mejor me esfuerzo, ¿sí? ¿Cómo influye? Por eso siempre también decimos que la motivación se tiene que estudiar caso a caso. No podemos hacer una regla general porque a cada uno lo motiva lo que quiere, digamos. Exacto. Bien. Aunque si ahora les digo que hay 15 millones de dólares para cada uno, a lo mejor un poquito nos motivamos, por ejemplo, no sé, para cualquier cosa. Hay algunos factores que sí que tienen. Que son comunes. Bien, exactamente, eso vamos a seguir viendo. ¿Pudieron, honestamente, y es para saber hasta qué punto avanzo, pudieron ver algo de la bibliografía que les pasé la semana pasada, avisándoles que iba Marce a reemplazarme en la clase pasada? En mi Yo por caso el no, momento profe. no puedo ver nada. No, bien. Bueno, Él leyó algo igual la semana pasada, como que lo leyó y como que más o menos lo presentó en clase. bien, Así ¿se todo lo de la acuerdan? motivación y eso lo dio en la clase pasada. Bueno, lo que les dio la clase pasada eran de unos esquemas. Ahora donde vamos a avanzar mucho es sobre todo en la bibliografía de Weinberg y Boone, ¿sí? Que es creo que el primer autor que está en el programa, ahora ya después lo vamos a repasar. Porque la idea es que podamos entender, ahora que ya están entrando un poquito en lo que era la clase pasada, era que ustedes entiendan este círculo, no sé si se ve que yo acá estoy, todo este círculo que se da. Y que nosotros nos vamos a encontrar como entrenadores viendo las consecuencias que los factores motivacionales producen, ¿sí? Y que eso se refleja en el rendimiento, ¿sí? Desde lo cognitivo, conductual, afectivo. Y que nosotros como entrenadores vamos a ser uno de los factores situacionales porque por lo vincular, pero también por las condiciones deportivas que vamos a ofrecer, ¿sí? Sea los recursos que presentamos, sea, a ver, por ejemplo, trabajamos en un club y claramente tiene un papel que contribuye a motivar a una persona, ¿sí? No sé, recuerdo la encuestita que hicimos, ha hecho deportes, ha entrenado y sabe que en un club que las condiciones de infraestructura son malas, contribuye a generar insatisfacción. Entonces eso difícilmente motive, ¿sí? Lo que genera insatisfacción hace que la persona esté más lejos de motivarse. Que ustedes tengan todos los elementos deportivos para poder llevar la práctica deportiva, quizás no los motive, pero por lo menos los deja en un estado de neutralidad en donde después sí pueden motivarse. No sé si me explico. Porque nadie Sí, dice, sí, profe. claro, qué lindo que tengo los elementos, que tengo pelotas, que la planificación, por ejemplo, si una planificación, la planificación del entrenador tiene que ser algo novedoso, innovador, aunque también guardar cierta previsibilidad, porque si no el deportista, si no entiende lo que tiene que hacer o está muy lejos de su estilo, de lo que le gusta, tampoco lo motiva. Entonces, todo eso hace a la situación, todo lo que ustedes dijiste, no es solamente que motive que se lleven bien o que le den una palmadita al deportista. Las ideas que la clase pasada íbamos a ir fijando era que nosotros no le damos todas porque no tiene sentido, que hay diferentes teorías para abordar a la motivación, basta que ustedes sepan que hay una diversidad y que van a ser válidas en función de qué necesitemos, ¿sí? Si necesitamos ver más los contenidos, si necesitamos ver más el proceso, ese factor de empuje y de fuerza que tiene la motivación. La motivación como proceso, en este factor de empuje, nosotros la utilizamos más y a los entrenadores les sirve más para ver situaciones que tienen que ver con la concentración,
con aumentar o fijar o precisar mejor lo que es el nivel de activación para determinada actividad deportiva. Pero por ahora, para llevar a cabo una planificación, por ejemplo, como entrenadores, nos va a servir más ver esto de la motivación desde los factores, o sea, en sus contenidos, ¿sí? Y ahora vamos a ir trabajando sobre eso. Y esta idea que también vamos a ir fijando es que la teoría de los factores nos permite ver los elementos que actúan en el proceso motivacional. Y saber que esos elementos tenemos que estudiarlos en esa interacción, o sea, por sí solos los elementos situacionales no nos van a servir, ni tampoco los personales, para ver cómo afecta en una situación deportiva a una persona en particular, sino que en ese interjuego dialéctico que hacen ambos, ¿sí? Y saber que es un proceso dinámico, es decir, que lo que motiva a una persona es posible de cambiar. Eso que decimos con esas palabras tan simples es la perspectiva interaccional de la motivación, que lo van a encontrar en la bibliografía que les pasé. Profe, antes de que siga, justo está Sí. viendo la bibliografía esa y hay unas páginas que están al revés, que... Pues Sí, si las querés páginas, imprimir a ustedes no lo... yo cuando lo imprimí, porque yo me armo los cuadernillos que les voy mandando para que me quede prolijo, se me imprimió bien, no se me imprimió al revés. Ah, claro. No, Si porque no, me aparece en el PDF alguna al revés, entonces... lo que vos podés hacer en el PDF, cuando lo descargas, tenés la opción de acomodar las hojas. Ah, no sabía. La Bueno, podés acomodar, pero si no, para imprimir sale bien. Y si bueno, no, bueno, claro, tendrías que imprimir de la página tanto a la tanto, después a sacarla sola. A mí me salió bien igual cuando lo imprimí, no sé si fue suerte que tuve, pero porque también cuando lo quise imprimir miré y dije que a cualquier cosa les vuelvo a mandar, pero salió bien. Fíjate si lo podés resolver así. Pero, bueno, profe. y si Sí, sí, no voy a podés, intentar. bueno, escribime un mensaje privado y yo me comprometo en acomodártelo. Ah, profe, ya lo acomodo yo y... Bueno. Bien, y acá cerramos en un intento de definición, y esto lo hice más en función de que algunos dicen, bueno, pero si tengo que definir qué es la motivación, porque a veces ustedes quieren para el final tener una definición porque es como que deja más tranquilo para una presentación de examen. En esta podríamos cerrar, es como un acuerdo que podemos hacer, que se trata de un proceso que es fíjense, porque a veces uno lee así nomás y parece algo sonso, pero es para desarrollar a los deportistas la resolución y el empuje de hacer las cosas por sí mismo, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros no motivamos a nadie, ni entrenadores, ni psicólogos, ni el utilero, ni nadie, digamos, no va a motivar. La persona se motiva con lo que quiere y sola. A ver, ¿qué podemos hacer nosotros y todos los factores que están a la vuelta? Crear las condiciones para que una persona se motive, pero la decisión de motivarse, ese empuje va a ser personal, siempre. Pero obviamente que nosotros podemos manipular variables desde el afuera para que eso esté más posible de lograrse, ¿no? Y la idea que siempre se apunta con la motivación desde el deporte es que el deportista vaya creando autodeterminación, ¿sí? Que se vuelva en ese proceso cada vez más independiente, ¿sí? Obviamente con una dependencia relativa, por ejemplo, en la relación con su líder o su entrenador, o su líder si es en el equipo, hay una dependencia relativa también que tiene que estar, porque donde se pierde esa relación, se llama dependencia relativa porque no se trata de una dependencia total, si no dependen en algo del entrenador, no se rompe la relación, ¿sí? La relación de simetría en donde hay cierta obediencia y cierto pacto de dejarme mandar que tengo que generar yo como deportista con ese entrenador y cierto lugar de saber que le tengo que otorgar al entrenador. Bien. Ahí, ¿ustedes están viendo solo el power o ven las otras cosas que abro? Perdón mi ignorancia, pero yo no sé El Power. Solo el power. el power, porque estoy viendo si hay alguno que quiere entrar. Ah, no.
Bien. Esa perspectiva interaccional de la motivación es la que vamos a ir usando ahora para armar una especie de ítems, ¿sí? En un borrador que a ustedes le pueda servir cuando se reciban para decir, bueno, quiero tener un panorama de mi clima motivacional en un equipo o en una relación, en algún deporte individual con mi staff técnico y mi deportista, porque como ustedes saben que nosotros sostenemos es que todos los deportes al final terminan siendo en equipo, si bien poner el cuerpo puede ser individual o grupal, en lo que es la situación de competencia. Bien, desde esta perspectiva vamos a tomar elementos para poder evaluar el clima motivacional. Para la evaluación del clima motivacional como entrenadores, lo pueden hacer solos, pero a veces es mucho trabajo, sobre todo si se trata de disciplinas grupales que estén trabajando. Entonces, es lindo relacionarse o con un psicólogo o con los demás que hagan al staff técnico, si no se puede lograr con un psicólogo, que puedan armar un programa para analizar lo que es la motivación. Porque justamente cuando uno tiene una planificación y la va midiendo, la va construyendo en el ciclo, sobre todo en el ciclo lectivo, ¿sí? Va a poder también prever resultados, quizá no resultados en una tabla de resultados, pero sí de resultados de lo que es el progreso, la evolución deportiva en la formación de ese deportista. Yo fui sacando esto, yo estoy haciendo ahora está medio en pausa, pero está, digamos, se está elaborando en una investigación de lo que es el clima motivacional con un equipo deportivo, un equipo de fútbol, que es algo de más de inferiores, sí, con adolescentes, que estamos haciendo. Y les cuento por acá un poco de qué baterías nos estamos sirviendo, de qué herramientas para analizar. Primeramente, recuerden todo lo que vieron la clase pasada y que ahora lo van a poder resignificar en esto que ustedes como entrenadores van a poder ir confeccionando. En cuanto a los rasgos personales del entrenador, a ver, ¿cómo podemos ir analizándolo? Vamos a pensar que tenemos, no sé, un equipo de básquet, ¿sí? Sé que hay algunos que son entrenadores de básquet, bueno, hay de todo, pero hacer una lista de características, ¿sí? Que observan, yo le puse, bueno, el staff técnico que tiene el jugador respecto de la actividad físico-deportiva, ¿sí? Características que ustedes vean que son rasgos personales que tiene, ¿sí? En relación a la motivación. ¿Qué lo lleva a hacer esa actividad? ¿Sí? ¿Qué lo dirige a esa actividad? También se pueden obtener información a partir de cuestionarios donde el deportista autodefine. La pregunta es simple: ¿qué te motiva a practicar básquet? ¿Sí? ¿Qué te motiva a practicar y qué te motiva a competir? Se puede hacer, ¿no? Nosotros le podemos poner ahí una lista de los motivos. A ver si tengo por acá. Una lista de los motivos. Nosotros manejamos siempre una grilla de ítems, ¿sí? Que les vamos a los chicos haciendo completar al comienzo de año y después le ponemos otros, ¿no? Como los factores que son personales y que quizá en la lista no se mostró. Inclusive ahora con las herramientas del Google, las plataformas esas que están de cuestionarios, que son gratuitas, se puede eso completar de forma anónima o no, también está la opción. En este caso no puede ser anónimo porque tenemos que conocer jugador por jugador, a ver qué le está pasando con esto, a ver qué lo motiva a venir, qué lo motiva a permanecer, ¿sí? Y de ahí, en cuanto a los factores situacionales, por ejemplo, se pueden revisar el modo en que se comunica uno con los deportistas. O sea, yo como entrenador, ¿cómo me comunico? Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo pregunto eso? Bueno, ¿te parece que la forma en que doy la clase es muy, o sea, ahí le pueden poner
que si es muy aburrida, si es muy fría, si es algún vocabulario que ellos también entiendan o manejen, ¿no? O a veces manejando un código propio de esa disciplina que están laburando. No sé, por ejemplo, en el fútbol tenemos la costumbre esta de hablar de si alguien es muy, por ejemplo, lo estamos trabajando con estos chicos de fútbol, vende humo, porque nos ha pasado, justamente a ese grupo le ha pasado, que tuvo un técnico anteriormente que les resultó a ellos así, que les llenó la cabeza de expectativas y de sueños y después se fue, porque arregló con otro club, algo muy común que suele pasar. Entonces, esto del vender humo y después dejar en banda a la gente, quedó, y bueno, entonces lo manejamos con algunos términos que se pueden entender, que los deportistas nos pueden entender. Después, ahí en función de eso ustedes pueden decir, bueno, está bien, yo pregunto todo eso y después cómo eso lo interpreto, lo analizo, ¿sí? También obviamente viendo qué cantidad de deportistas tenemos y cuántos somos en el staff. A veces si estoy solo como técnico o me toca ser entrenador en una escuelita en donde tiene a lo mejor más de una categoría o más de un grupo, y bueno, a lo mejor todo esto sería imposible realizar, o también vamos a ver para qué queremos saber tanto, por dónde pasa la motivación, si en realidad es un deporte más de iniciación y lo que queremos es que se vinculen más y socialicen. Bueno, eso lo podemos ir viendo, pero la idea acá en esta materia es que ustedes, al menos es mi interés, que ustedes algo de lo que les damos les pueda servir a ustedes primeramente como herramienta para elaborarlo desde lo psicológico, y después si algo tendrían que derivar, lo puedan hacer, ¿sí? Pero para que les sea operativo. Necesito que me digan si se está entendiendo, si están acá. Sí, profe, sí. Sí, profe, perfecto. Vamos, bien. Disculpen el de abandono que estoy vivenciando, pero bueno, estas cosas me pueden. Bien. Dentro de esta guía que vamos a tener como entrenadores para analizar y hacer un diagnóstico del clima motivacional es identificar la multiplicidad de motivos que tienen las personas para participar. Para esto ya se pueden tener diseñadas estas fichas, de lo mismo que veníamos hablando, para que los deportistas completen cuáles son los motivos que los llevan a participar de la actividad, y también se les puede preguntar de otras actividades, gustos, prioridades, intereses que tengan, para tener un panorama sobre la posible colisión de motivos. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando estamos en determinadas épocas del año, nos pasaba a nosotros en el club con los chicos del fútbol de las inferiores, ahora no, bueno, ahora no pasa nada, está todo atípico, pero cuando el mundo era vivible, que en septiembre teníamos como un ausentismo, sobre todo del 18 de septiembre para adelante, empezaban a haber bajas, decíamos nosotros, ¿no? Y bueno, la colisión de motivos que había en lo motivacional era que empezaban muchos cumpleaños, sobre todo en una categoría, ¿no? Cumpleaños de 15, 16, donde ya empiezan como a hacer las cosas, digamos, los chicos. Claro, dependiendo de la edad donde uno trabaja, del grupo. Exactamente. Pasa con la escuela, cuando van a proceso, en deporte de iniciación. Entonces, lo bueno también es preguntarle a los chicos, inclusive esto, si ustedes quieren hacer una planilla, sí, pero después ustedes, digamos, a ojo, que quieran ir, no es lo más sistematizado y lo más profesional hacerlo a ojo, pero bueno, a veces uno hace lo que puede. Y preguntándole qué otras cosas le gusta, aunque no sea nada deportivo, porque la novia, ¿no? La novia, el novio, en las edades esas, o en el deportista ya, a veces de alto rendimiento, tiene mucho que ver, lo van a encontrar en el libro, acá en de Weinberg y Boone, van a encontrar que en el alto rendimiento da ejemplos del estar con la familia, ¿sí? Bueno, ustedes mismos como entrenadores van a estar propensos a que le pase si están, yo sé que varios están siendo entrenadores y a veces por viajes y cosas que demandan la disciplina deportiva, lo que más quieren, digamos, lo que más los motiva en algunos momentos es estar con la familia.
Entonces es bueno ver por esa colisión, ese choque de motivos que a veces hay, que a veces la mejor intervención que podemos hacer como entrenadores, viendo las fechas y las responsabilidades que tenemos, es mandar a ese deportista a que descanse, a que se vaya con la familia. Esa es la mejor intervención para poder motivarlo de nuevo. Entonces satisface esa necesidad que tuvo, personal, ¿sí? Y después lo podemos volver a reconectar con su otra motivación, porque a veces nos gustan las dos cosas con la misma intensidad, digamos, ¿no? Nos motivan las dos cosas con la misma intensidad. O me motiva hace un montón esta actividad deportiva, pero ahora necesito una pausa, porque si no también generamos lo que es la fatiga psicológica, es como si fuese un sobreentrenamiento, pero mental, del estar tanto en esa tarea, digamos, ¿no? Un desgaste. Bien, el ajuste del ambiente para favorecer el aumento de la motivación, ¿sí? Conociendo las razones que motivan a la persona, se pueden ajustar las planificaciones y el ambiente. En esto hay que poder brindar cierta multiplicidad de oportunidades y manejar cierto grado de flexibilidad como entrenadores. Acá, justamente, bueno, tenemos que conocer qué les gusta a las deportistas. Obviamente, la flexibilidad es limitada, porque a veces no podemos complacer a todos, porque nos limita el espacio, nos limita la misma actividad y los requerimientos del entrenamiento. Pero siempre es bueno, por ejemplo, tener alternativas en lo que uno planifica para poder contribuir con lo que era esa motivación de la que hablábamos. Bien, la otra orientación o la otra directriz que podemos tener en cuenta es nuestro estilo de liderazgo y nuestras características personales. ¿Por qué? Ser conscientes de cómo eso contribuye en la motivación de nuestros deportistas va a hacer que de a poco como entrenadores aprendamos, ¿sí?, a controlar y manejar nuestros rasgos, ¿sí?, y nuestro estilo de liderazgo, ¿sí? Ustedes ya vieron el año pasado los estilos de liderazgo que hay, y hasta sin caer en esos estilos, algunos de ustedes quizás son más próximos, más afectivos, más calurosos, otros a lo mejor son más fríos, más técnicos, ¿sí? Está el que dice, no, con el deportista no podés hablar mucho de cosas personales, tenés que ser, digamos, más profesional. Hay otros que prefieren ir por el otro lado. O sea, en eso el estilo, y ahí van a ver que grupo a grupo esto va cambiando y esto influye fuertemente en la motivación. En la bibliografía se van a encontrar con un ejemplo que habla esto de los estilos de liderazgo y que está bueno para que veamos esta analogía o esta comparación que se hace con el entrenador como siendo un poco actor, ¿no? No porque finja, ¿sí?, sino porque aprenda a tener una forma con un deportista, con otro, y actúe algunas cuestiones de trato para poder empatizar con ese deportista, para poder comprenderlo, pero al mismo tiempo seguir exigiéndole. La técnica de la modificación de la conducta, esta técnica consiste en, una vez que identificamos estos factores personales, situacionales, como decíamos, ver qué actitud está teniendo el deportista, ¿sí? Vemos la dirección de eso que lo motiva, qué te motiva, ¿sí? Y ¿qué actitud te está produciendo eso que te motiva? Porque a lo mejor alguien está altamente motivado, pero sin embargo es un deportista que va y rompe las guindas en el entrenamiento, ¿sí? No necesariamente tiene que ser que, a veces, a ver, suele coincidir más que el que está altamente motivado se compromete con la tarea, ¿sí? Pero bueno, a veces no tiene tan desarrollado un hábito de disciplina y va y molesta, ¿no? O le pasan otras cosas de que está haciendo, como a veces le decimos en la docencia, un llamado de atención, demás. Bueno, ¿y cómo hacemos para modificar esa conducta? Porque está influyendo en su motivación, ¿sí? Lo tiene altamente motivado, pero tarde o temprano se va a frustrar porque algo mal va a haber, de hecho que haga eso está mal, y va a decaer. Entonces podemos hacerlo con condicionamientos positivos, condicionamientos negativos, ¿sí? Esto de los refuerzos.
refuerzos positivos, no necesariamente tiene que ser un castigo, pero bueno, ustedes saben, en eso como técnicos tienen miles de ejemplos, a veces pasa por decir, bueno, hoy, al final de la práctica, digamos, no jugás, no haces el partido, o mandar a alguien, o sea, o no te doy un premio, ¿sí? O mandar a alguien que reflexione sobre eso que está haciendo. Verán que por ahí en los ejemplos me refiero mucho a adolescentes, a lo que es el deporte más de formación. Lo que pasa es que a veces me figuro así porque creo que en su mayoría la fuente de trabajo que ustedes van a tener va a pasar por ahí. Van a haber también trabajos en donde se van a dedicar al alto rendimiento, pero a veces eso es más acotado. No sé si me explico. Bien, y la evaluación del clima, hacerla del modo realista. O sea, es decir, todo esto que fuimos hablando se va a poder ir como si fuese ajustando, evaluando también los factores que no son motivacionales, ¿sí? Y ahí entran esos que no son directamente motivacionales, pero que reducen la insatisfacción, ¿sí? Nunca podemos pensar en que una persona esté motivada altamente, de una manera como garantizada, si a lo mejor está con problemas en la casa, por ejemplo, volviendo a los adolescentes, ¿sí? Que en la casa haya violencia. Ustedes pueden decir, pero puede esa persona estar motivada, es más, puede usar el deporte como una forma de escapar de esa situación problemática. Sí, pero eso se tiene que evaluar hasta qué punto va a ser saludable, porque en algún momento eso colapsa, ¿no? O estamos expuestos a que colapse, y si no colapsa tuvimos suerte. Pero no podemos, como entrenadores y como cuerpo técnico, dejar eso librado al azar. Tenemos que conocerlo por lo menos, ¿sí? Puede ser la situación familiar, la situación económica. La situación económica la vemos como un factor a veces motivacional, pero puede no serlo también, ¿no? Depende dónde esté ubicado. Si hablamos de lo económico, si es un deportista que está percibiendo un sueldo por la actividad que hace, o si estamos hablando de lo económico, de si los padres del chico tienen plata para hacerlo hacer la actividad que realiza. Y la técnica del establecimiento de metas. Esto tiene que ver con hacer una evaluación realista también, pero de las expectativas de logro. Ustedes tranquilamente pueden hacer con cada deportista una planillita también, en donde ponen lo que son las metas de desempeño, ¿sí? Y las metas que tienen que ver más con el resultado, ¿sí? Si el resultado es en una meta, bueno, a corto plazo, no sé, hacer gol o hacer un tanto, la meta de desempeño, ¿sí? Va a tener que ver con una actividad que haga a que logre ese resultado, como por ejemplo la concentración, o como por ejemplo hacer una buena, no sé, una buena asistencia de pase. Bueno, eso se puede ir trabajando con el equipo. Por eso está bueno que ustedes siempre tengan un ayudante para que esas cosas las vayan trabajando, y eso también va ayudando a que ustedes como entrenadores aprendan a comunicarse con los deportistas, porque lo que es muy difícil a veces, y quienes son entrenadores lo pueden decir, yo siempre charlo mucho con los entrenadores en las instituciones donde trabajo, y lo que cuesta es lograr una comunicación en donde los deportistas los entiendan cuál es la meta que tienen, bueno, si es un deporte en equipo, y el cómo, hacia dónde vamos, cómo queremos ir a eso donde vamos, ¿sí? Bien. Cuando hablamos del establecimiento de metas, tienen que tener en cuenta la motivación como logro, ¿no? Como un fin. Para eso van a encontrar en la bibliografía una explicación, como si fuese otra teoría más de lo que es la motivación, donde toma a los dos factores, a los de personalidad y a los situacionales, y va a ir evaluando en función de cómo la persona se comporte, ¿sí?
La persona, en función de buscar el éxito, o sea, de dirigirse a situaciones positivas, ¿sí? Tiene desde lo personal motivos internos para lograr ese éxito, de lo situacional ve la probabilidad, este contexto que me está ofreciendo para lograr ese éxito, y así va a buscar situaciones que lo lleven hacia algo positivo, hacia el desafío, ¿sí? A ser más competente. De lo contrario, ¿sí? La persona, si se dirige hacia un lugar, digamos, de evitación del fracaso, si solamente se dirige hacia esa dirección, va a buscar evitar, ¿sí? Las situaciones de logro por miedo a pasar una situación de fracaso, ¿sí? Va a estar dirigida desde un lugar negativo y va a ir en ese sentido teniendo un rendimiento pobre y en contraposición, si lo hace desde una postura positiva, ¿sí? De confrontación, y acá viene y ya nos vamos entrando a lo que vieron con Tano, con Fernando, lo que es la agonística, ¿se acuerdan? La persona que busca evitar las situaciones de logro, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene temor a fracasar, realmente desde su postura agresiva, necesaria en toda competencia, está teniendo una relación negativa, digamos, está haciendo poco uso de su capacidad de agresión y de combatir, ¿sí? Y en el diseño, estas estrategias que veníamos viendo, que vamos a ir realizando como entrenadores, de estas estrategias motivacionales, o sea, yo diagnostico cuál es el clima motivacional y en función de eso voy a planificar, en función de eso voy a tratar a mi deportista, en función de eso voy a tener un estilo de comunicación que vaya acorde de lo motivacional. ¿Para qué? Para lograr de a poco esa autodeterminación. ¿Sí? Esa autodeterminación que yo le decía es lograr un deportista lo más independiente posible, ¿sí? Respecto de esto, de cómo puede ir a su cabeza controlándola, obviamente con la relación que tiene conmigo como entrenador, una relación en donde me siga sosteniendo el lugar del saber que yo necesito tener como entrenador. Entonces, vamos a ubicarnos en el programa. Ustedes saben que para todas las materias, para que anden lo mejor posible, tienen que ver siempre el programa. Dimos los motivos, o sea, lo que era la motivación intrínseca extrínseca, la teoría de la autodeterminación, consiste simplemente en esto, ¿sí? Como entrenadores, ir promoviendo situaciones en lo deportivo que lo hagan lo más independiente posible a ese deportista, ¿sí? Que genere los recursos mentales, ¿sí? Para poder mantener una motivación lo más equilibrada posible, podríamos decir. Lo que dieron con Marce sobre lo intrínseco y lo extrínseco, y la agonística. La motivación es un elemento más de la agonística, eso creo que con Fernando lo vieron. Yo hablé con Fernando, pero no vi la clase, no vi que vieron puntualmente, pero sé la bibliografía que trabajan, así que habrán dado eso. Vieron, sobre todo esto de la agonística, y bueno, esto de la influencia de la agresividad, que es necesaria en cualquier competencia, en cualquier situación deportiva, e incluso en la actividad física, ¿no? Porque significa tener una actitud de combate, ¿sí? Y de desgaste físico que conlleva agresión. Y fíjense que en esta agonística vemos también los elementos de agresividad, tensión, sobrecompensación y exhibicionismo, ¿sí? Entonces, dimos todo lo que era la motivación, nos centramos en el punto 5, en toda esta unidad, porque para ustedes como entrenadores es muy importante que la manejen, ¿sí? Porque desde ahí va a ser como las cuerditas donde lo van a tirar y los van a aflojar a los deportistas, desde lo interaccional y desde las planificaciones, ¿no? Pero a su vez, también es bueno saber que esta motivación está en interrelación, para poder entenderla,
con todos los otros elementos de la agonística. Yo no quiero ser redundante ni agobiarlos. ¿Vieron lo que era el exhibicionismo en la clase con Fernando? La verdad, profe, que no me acuerdo bien. Me parece que puntualmente eso no. Creo que Sí, lo Bien. habló un poco, pero no. y demás. La sobrecompensación y eso sí. La atención sí, sí la vimos. Yo me acuerdo que la explicó un Pero poco. vieron este texto. Seguramente vieron este texto. Bueno, quizá no lo desarrolló el todo, pero yo les hago un breve resumencito porque mi idea es que ustedes los puntos del programa más o menos le queden resueltos, ¿sí? Que no vean algo en el programa y digan, ¿y esto qué es? Claro, sí, sí. En realidad por ahí fue y vino, pero no, digamos, puntualmente. Bueno, apoyando a lo que él dijo, digamos, para darle como un cierre a eso, él les habrá explicado que esta agonística, vista desde el psicoanálisis, que en esto acá la cognitiva es exactamente lo mismo, no se mete tanto, digamos, en las cuestiones pasadas de la infancia, pero entendemos de la misma forma, en las dos corrientes teóricas, dice que es esto de el impulso por la lucha. Dice, toda agresividad, se trata de una agresividad competitiva inconsciente, ¿sí? Ahora, es una agresividad, pero que está sublimada, porque yo la uso para un fin. La sublimación es cuando la meta deja de ser destructiva o meramente sexual, es el psicoanálisis, cuando deja de ser destructiva y pasa a ser una meta que produce un bien o un arte, ¿no? Claro, creo que explicaba algo, que por ahí sufrió algo, por ejemplo, algo de la infancia y a través del arte, por ahí, a través de la sublimación, eso, transforma esa agresividad en algo bueno, digamos. Bien, claro. ¿Quién habló? Lucas, ahí está. Sí, sí. Bueno, justamente en la actividad deportiva, bien lo vieron, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Esa agresividad, pero mato a mi contrincante de una manera metafórica, ¿sí? Inclusive vieron que hay en esto de matar, romper, todas estas cuestiones que se usan en el vocabulario y algunas que están implicadas con lo sexual. Los cánticos, sobre todo en el fútbol, pasan por rompemos, matamos, bueno, y tienen que ver con esta metáfora de la destrucción. Claro, como también que dicen dejar la vida en la cancha y todas esas cosas y bueno, se usa metafóricamente para... Bueno, uno podría decir que esa persona, qué patológica que es, porque, ¿no? Porque está fantaseando la muerte. Claro, Y no, y es súper saludable, a ver, súper saludable hasta ciertos puntos. También sabemos que cualquier actividad que se realice en extremo sin dejar lugar a otra cosa, no hace feliz, digamos, tarde o temprano lleva problemas. Pero bueno, el alto rendimiento siempre está en una línea delgada con eso, ¿no? Es como que siempre se está rozando ahí de no caer en lo que es lo patológico. Y acá tenemos los otros elementos que hacen a la agonística y que están, imagínense, siempre en interacción y no podemos explicarlo de forma separada. De hecho, yo cuando voy explicando, a veces yo quedo insatisfecha con lo que explico. ¿Por qué? Porque falta todo lo otro, que en una situación deportiva eso se ve claramente y ahora los despejamos a los fines de poder estudiarlo. Y también fíjense que está la tensión, la motivación conlleva una fuerza tensional. Soportar la tensión de la necesidad de satisfacer algo produce un desequilibrio. Es contrario a la homeostasis de la energía psíquica y física. Si yo tengo la necesidad de satisfacer, no sé, esto de llegar a determinado puntaje o quedar en determinado lugar en la tabla, tenemos como equipo esto, entonces produce una tensión, una ansiedad, ¿sí? Que necesita descarga y al mismo tiempo la fortaleza de poder soportarla y metabolizarla, ¿sí?
¿sí? El deportista se tiene que aguantar los trapos, no tiene que tener en eso fortaleza. Y esa fortaleza la usa, cuando uno dice metabolizarla, es para atravesar esa situación deportiva y llegar a ese logro. Y el exhibicionismo. Exhibicionismo no tiene que ver con mostrarme a la mayor cantidad de personas. O sea, no es salir en pelota a la calle, en este caso de lo deportivo. Es la necesidad de mostrarme, ¿no? Nosotros, a ver, quien hace deporte no lo hace para sus adentros en el patio de la casa, compitiendo solo con él mismo. Quien hace deporte sale a jugar. De hecho, lo que estamos padeciendo ahora es que no podemos, al menos como queremos, y en alguno directamente no, ya no podemos, es salir a mostrarnos, ¿sí? Salir a mostrarnos y justamente a vivir esta agresividad, a vivir esta agonística, a tener la tensión, la ansiedad, inclusive la tensión que produce hasta viajar, ¿no? Cuando salimos. Y después tenemos esto de lo que es la sobrecompensación, ¿sí? Pensar, la actividad deportiva es un medio de afirmación social, porque a mí competir me otorga un prestigio. A ver, competir, ganar, perder y luego reponerme y sortear ese obstáculo, ¿sí? Va favoreciendo a mi autorrealización. Y con ello estamos hablando de lo que veníamos hablando, esto de el poder ser lo más independiente posible. Y eso se logra a partir de estas situaciones de sobrecompensación que me producen, desde una mirada de la agonística, las situaciones deportivas. El deporte puede venir como complemento, ¿sí? Y esto tiene que ver con ¿qué me lleva a mí a competir? ¿Qué me motiva? Bueno, cuando el deporte viene viene a ser un complemento, es frente a la vida que llevo, ¿sí? En algo me aporta a mi salud física. Fíjense, en la bibliografía tienen un montón. Hace a la estética, hace a la salud, hace a que socializo, si hago actividad física o deporte, ¿sí? O me puede servir como una instancia de superación la actividad deportiva, sobre todo las personas que tienen alguna deficiencia física o psíquica, ¿sí? Vieron en lo que es el deporte espera, voy a apagar el aire porque estoy asando. Deporte, lo que es en discapacidad. O sea, ¿cuántas personas que tienen alguna discapacidad pueden vencer un montón de límites y de obstáculos que tenían en lo global de su vida a partir de esa actividad deportiva que realizan? Entonces tenemos sobrecompensación por complemento, por superación o por sustitución, ¿sí? Como no puedo resolver algo de mi vida personal, uso al deporte para ahí sí realizarme. Bien. Y tenemos también en esto, bueno, explicamos la agresividad, la atención, el cinismo, sí, estamos. Eso, para que ustedes lo vean, toda esta explicación que dimos, tanto Fernando, Marce y yo, todo se puede hacer una conjunción desde estos conceptos e ir abriéndolos, ¿sí? Y después, lo que vimos más arriba, ¿sí? Intentan ser algunas técnicas o recursos, como un recursero, para que ustedes sepan que como entrenadores pueden hacer un montón por la motivación, para diagnosticarla, analizarla y construir herramientas para tratarla a esa motivación. Ahora lo que vamos a hacer es ver, yo quiero ver si acá, como estoy compartiendo, avísenme cuando cambie lo que se está detener la presentación. Ahora, una ventana. Vamos a ver todo lo que dimos ahora en este videito que no dura tanto, así que vamos a llegar bien. Ahí. ¿Se ve? Sí. Sí, profe. Bueno, lo que no sé es si a ver si se comparte con el audio, díganme.
No, no se escucha el audio, profe. No. Bueno, aguarden que hay una opción. Mm, información, denunciar. No, no, está en Zoom. En el Zoom dice compartir con audio, lo descubrí la otra vez en una clase. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Lo conocen a Julio Lamas, al que salió ahí en el video? Sí, sí, profe. Bueno, ¿querés contar, Juan, quién es? Es un entrenador de básquet bastante, no bastante, muy exitoso. Ahora Sí. está trabajando en China, me parece. Ajá, en Japón. Pero bueno, en Japón. Bueno. Eh, Dirigió acá en Rafaela al Club Benur en su época de gloria. Y bueno, nada, dirigió a Real Madrid, dirigió a los mejores clubes del mundo. Ujú. Vino a dar una Bien. charla acá de tecnología aplicada al deporte, antes que empecemos me parece a cursar el año pasado. Sí, yo lo conocía de una clínica en el CENAR y lo volví a ver acá en Rafael, es una Sí, persona muy también, y bueno, se generosa. dedica también a eso, también a dar un poco de charla, de motivación, de superación, como la Ujú. mayoría de los deportistas. Bien, lo que vamos a hacer, porque no me da, alguien sabe, enséñenme si saben. No, justo Eh, estaba por buscar en Google a ver si decía algo. a ver, tenemos un ratito. Ahí, cómo compartir, bueno, porque todo lo que estuvimos dando está como para ir analizando, lo dice todo en esta, es un programa de Deporte B, donde a él bueno, lo entrevistan y él va contando cómo hace, porque como él ahora está dirigiendo la selección de Japón de básquet, imagínense cómo haces para motivar a alguien que tiene una cultura diferente. Claro, Eh, yo creo que algún capítulo vi. Nada, Bien, que genial. tuvo que luchar contra la cultura japonesa, con un montón de obstáculos que nada, que los japoneses piensan que está mal y no, no está mal, el deporte es así, como engañar, me parece que habla algo de eso, no me acuerdo, de que el deporte del básquet se usa mucho el engaño y que para ellos eso está mal, por eso no lo hacían. Eh, Ujú. Habla un poco de eso, no me acuerdo Claro, ahora, pero sí la vi. es increíble. Bueno, en este video, como él ahí recién dice, o sea, recién firma el contrato, eh, todavía está analizando, por eso lo elegí ese video, porque es como que está en el inicio y ahí cuenta cosas que él pensó como entrenador que podía hacer con ellos, si Claro, bien y no lo puedo. para motivar, lo dice para entenderse, pero justamente es entrar en la psicología de esos artistas, que es algo muy difícil, para saber cómo atraer su atención y tenerlos motivados con la tarea de entrenamiento. Bueno, no lo vamos a pasar, porque aparte estamos en hora y para ser respetuosos con sus tiempos, pero está en el Power que hice, porque yo traté de hacerles un resumen para contribuirles en la cursada y que no tengan que, que renegar tanto a la hora de la lectura. Y ahí está el link, véanlo, ¿sí? Porque es muy probable que en el final pregunten en relación a ese video, ¿sí? Ya que no tuvimos no tuvimos instancias de práctica, de poder hacerlas, la idea era hacer todas estas cosas en un club o en alguna institución deportiva. Así que mírenlo y así le pueden sacar el jugo, ¿sí? Todo esto desde su mirada como futuros entrenadores, ¿sí? O ya los que están ejerciendo como entrenadores, que puedan ahí desde ese lugar enriquecerlo, ¿sí? Bien, Bueno, profe. profe. ¿Eso lo vas a cargar en el campus? En el campus. Igual el Power se los puedo mandar por WhatsApp si les es más fácil. Sí, Ah, sí, bueno. sí. Dale. ¿Alguna pregunta? Yo soy acelerado, pero hablo muy rápido, pero ¿quieren preguntar algo? No cobro mucho. No, profe, fue demasiado claro. Ay, bueno, Clarísimo. Juan, gracias. Ya te anoto para el final ahí, Juan. Tenés un punto más. No, bueno, está, me alegro. No, es clarísimo y nada, me parece que Sí, más.
qué es lo que estamos buscando, que alguien nos diga, yo trabajé con Marcelo ahí en el club, pero bueno, que alguien te diga qué tiene que hacer uno ante ciertas situaciones que observa a los chicos, o qué herramientas tengo yo para hacer algo, en este caso motivar, eh, nada, tengo problemas con un grupo, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar eh, para que este grupo, no sé, obtenga el objetivo, entrene, venga, aunque sea, o se una directamente, no solo hablar de ganar, sino que en un grupo tengo 4 grupos separados, todo, uno no se aguanta con el otro. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué herramientas tengo para que ese equipo termine siendo un equipo al final de la temporada o a mitad de año? Qué sé yo, Claro. se me ocurre. Qué sé yo, como yo juego al fútbol y también sufrí muchas veces eso de tener muchos grupos muy separados y por ahí esos grupos separados se ven los resultados después, porque un grupo ¿Mm? unido, o sea, tiene mejores resultados en la cancha que un grupo separado y como que una cosa lleva a la otra y se nota bastante. Claro, es que eso repercute negativamente en la motivación. Entonces, siempre, la motivación siempre va a estar siendo, va a ir fluctuando en función de todo lo que pasa, hasta inclusive a veces ganar o andar bien desde ese lugar o llevarse tan bien a veces es desmotivante, porque quiero ir y estar, pero me conecto un poco con la marea. Entonces, Claro, bueno, tenés pocos desafíos. Claro. entonces, bueno, todo eso ustedes, en realidad mi idea es que ustedes como entrenadores puedan tener en sus planificaciones en cuenta esas variables que a veces las dejamos de lado y que tranquilamente, yo no digo se pueden medir con precisión y todo, porque ustedes después, la institución donde trabaja les va a exigir, cuando no le exige resultado, le exige que planifiquen la parte técnica, la parte que es, digamos, su fuerte. Pero claramente se puede adjuntar a su planificación técnica todos estos aspectos de lo psicológico y ustedes manejarlo. Eh, y que sepan también, tienen un panorama de decir, bueno, ¿quién entró acá? ¿Cómo sigue? Y cuando terminamos el año, ¿cómo quedamos? Porque si no, también a ustedes les habrá pasado a ustedes como deportistas. ¿Cuántas cosas, cuántos sentimientos negativos y malos tratos y cosas que pasaron y que nunca eso se resolvió? Y voy a decir, ¿qué te queda? A lo mejor ya ni realizan más esa actividad deportiva. O a lo mejor un buen feedback con un técnico o algo que hayan tenido y que eso no quedó registrado, digamos, y salió porque salió por accidente. Bueno, no, ustedes como entrenadores tienen la posibilidad ahora de formarse y que queden la menor cantidad de cosas libradas al azar. Obviamente algo siempre queda porque no somos máquinas que podemos todo sistematizar, pero lo psicológico se puede, hasta cierto punto se puede. Pues bueno, está ese margen de la singularidad bueno, que no se puede controlar, pero que hace a la especificidad del humano. Pero ustedes sobre motivación, trabajo en equipo, todo eso lo pueden elaborar. Hay más herramientas, cuestionarios y todo. Si alguno quiere, después me pregunta, de paso, si ya ustedes deben estar la mayoría trabajando y necesitan, les paso, les cuento cómo pueden hacer. Yo trabajo en investigación. Este año es particular, no lo estoy haciendo, pero tengo que retomarlo en todo lo que es investigación deportiva. Así que si alguno quiere elaborarlo, nos contactamos y lo van poniendo en práctica. Bueno, Buenísimo, profe. ahora subo eso. Si no subo ya, subo la noche porque termino con la otra comisión porque demora el videíto este en hacerse para subir. Bien. Bueno, un abrazo grande. Gracias, profe. Que tenga buen día. También bien. Hasta luego, profe. Gracias, Hasta profe. la próxima. Adiós. Ujú. No, pensé que era más larga.